La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597 11 53 968. ¿Cómo va la educación en México? Soy Eric Juárez Pineda, periodista especializado en temas educativos. Y aquí comienza La Otra Educación. Únete al debate. Que no se quede nadie sin aprender. Bienvenidos. Que no se quede nadie sin aprender. La cultura es la verdad. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de La Otra Educación, un espacio especializado en temas educativos. Mi nombre es Eric Juárez y les agradezco su presencia como cada lunes. Recuerden que estamos a través del 97.3 FM o en lavoladora.org. Hay mucho que debatir, hay mucho que ha sucedido en el tema educativo y con esta canción comenzamos una edición más de La Otra Educación.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Voladora Radio. Les recuerdo la frecuencia, estamos en el 97.3 FM o en línea a través de lavoladora.org. Si quieres contactarnos, recuerda que tenemos el teléfono 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-61-5459 y en Facebook y Twitter como La Voladora Radio. También búscame como Eric Juárez Pineda en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y como La Otra Educación en Twitter y en Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro sexto programa. Tenemos un tema muy interesante. El tema del coronavirus ha venido a cambiar las formas de educar y la forma de vida en México, en nuestro país y en todo el mundo en general. Y en el aspecto educativo hemos venido analizando pues ya varios temas, varios aspectos. Hay en redes sociales una campaña de reconocimiento magisterial que se llama o que le han hecho llamar aplauso docente, ¿no? Esta campaña que pues trata de justamente reconocer el trabajo de los maestros. Se preguntaba Pablo Gentelli de Argentina, ¿cuándo vamos a aplaudir a las maestras y los maestros que pese a todo siguen educando? A los que trabajan en los comedores de los barrios populares, a las docentes que están ahí siempre, ahí ayudando a que ninguna niña y niño se quede atrás. Empecemos hoy con el aplauso docente. Y este programa, pues como todos los demás también, por supuesto, vamos a dedicarlo a los maestros que están ahí en el pie de lucha, que este lunes justamente regresan a clases, pero de manera a distancia, ¿no? Decía yo por ahí en las redes sociales, educación a distancia no significa educación virtual o educación digital o en línea. La educación a distancia tiene muchos retos por los que se debe de trabajar, se debe de luchar. Las autoridades educativas pues tienen mucho trabajo que hacer. Desafortunadamente el contexto es muy complejo y es muy difícil llevar a cabo muchas actividades, llevar a cabo el aprendizaje, ¿no? Ejercer correctamente el derecho a la educación que tienen las niñas y los niños. En este programa vamos a tener el análisis de lo más importante que ha sucedido en el tema educativo. Mañana martes el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, va a dar durante la conferencia realizada cada mañana con el presidente de la República pues los cambios en el calendario escolar, el cual se tendrá que modificar por la suspensión de clases que propició la crisis del coronavirus, como todos sabemos. A través de un video difundido en las redes sociales, el titular de la Secretaría de Educación Pública afirmó que el ciclo escolar no se perderá y que las actividades académicas en educación básica serán a través del programa Aprende en Casa, el cual difundirá sus contenidos a través de diversos medios de comunicación como internet, radio y televisión. Una cosa que considero yo no está muy bien organizada. Por ejemplo, veíamos los horarios. El contenido para los niños de preescolar será a las 7 de la mañana y así ciertas horas irán avanzando los contenidos para los diferentes niveles. El titular de la SEP, Esteban Moctezuma, aseguró que todos los niños y jóvenes podrán continuar sus estudios por estas vías, a las cuales, según él, tienen acceso 9 de cada 10 niños al radio, internet y televisión. Al mismo tiempo, pidió a profesores tener una mayor comunicación por todas las vías con los padres de familia, así como con sus compañeros a fin de fortalecer pues justamente estas actividades. Adicionalmente hizo un llamado a la solidaridad, tolerancia y entendimiento, así como no difundir información falsa, invitando a estar atentos a los canales oficiales de la SEP. Vamos a nuestro primer corte, pero antes de ello, amigos, les quiero recordar que justamente para hacer frente a la crisis de coronavirus, aquí en La Voladora Radio hemos creado una agenda, ¿cómo diría? Pues un directorio local con los negocios de toda la región. Entre todos nos echamos la mano. Por ejemplo, si quieres pan, puedes ir aquí en Ameca a Europan y tienen todo para llevar, ¿no? Café y rica repostería. Ellos están entre calle Rolex y Melchor Ocampo y están al 55 31 07 47 41. O si buscan un poco de lácteos y huevo, pueden llamar a Rancho del Valle 55 24 96 50 11. Y bueno, ellos tienen hasta la puerta de tu casa.
También si quieres un poco de barbacoa y michote, puedes hablar a don Jorge. Es venta de barbacoa y michote en Avenida 5 de Febrero, en Ameca, Estado de México, al 55 34 86 69 59. Si tú tienes un darlo a conocer, pues nosotros te echamos la mano aquí en la radio. Pues vamos a apoyar la economía local. Espero que en las comunidades donde nos escuchen o en el lugar donde nos escuchen también hagan estas redes de colaboración. Aquí yo los estoy dando en la zona de los volcanes porque bueno, aquí es donde se transmite la otra educación, pero desde sus espacios, desde sus trincheras también pueden colaborar con todos estos comercios. Y bueno, una vez dicho esto, regresamos al debate. Después de estos cortes estamos en la otra educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10:20. 97.3. De Federico Mompou a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock.
De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de La Otra Educación. Recuerda que si quieres contactarnos, estamos a través de las redes sociales como La Otra Educación. Búscame también como Eric Juárez Pineda o a través de lavoladora.org. Estamos a través de 97.3 FM y en línea. Antes de continuar el debate, quiero decirles que justamente para mitigar este impacto que han tenido los pequeños comercios frente a la crisis del coronavirus, existe una aplicación que se llama Mi Changarrito, que es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres un comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes contactarte al 55 18 25 7799, o si eres un usuario, pues puedes descargarla en tu celular para cualquier sistema operativo. También les comento que pues justamente del directorio local que hemos realizado aquí en La Voladora Radio, pues podemos anunciar tu negocio. Si vendes algo, si te ofreces algún servicio, puedes contactarte con nosotros en La Voladora Radio a través del teléfono 597-97-852-52. Mándanos tu giro, tu negocio, tu ubicación, tu teléfono y los productos que ofreces. Pero bueno, vamos a continuar con el debate. Como comentamos en un principio, pues justamente la crisis del coronavirus ha afectado al sistema educativo. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la jornada de sana distancia se ampliará hasta el 30 de mayo, según la zona en la que te encuentres, y el regreso a clases será escalonado. Durante su conferencia matutina del pasado 16 de abril, el titular del Ejecutivo detalló que en el ámbito educativo el retorno a la normalidad será escalonado en las diversas partes del país, por lo que en los lugares donde no existan muchos contagios por el COVID-19, el retorno a las aulas será el 17 de mayo. Y en las entidades donde los contagios son mayores, serán hasta señaló que este regreso a clases pues estará escalonado justamente como lo dijimos. Por ejemplo, aproximadamente 900 municipios regresarán a clases el 17 de mayo, ya que presentan muy bajo índice de contagio. Y los municipios restantes, donde existe alto índice de contagio, regresarán hasta el 1 de mayo. Pues también, como lo señalamos en el primer bloque, explicó que el próximo martes 21 de abril el titular de la Secretaría de Educación Pública dará mayores detalles sobre el actual ciclo escolar y el probable retorno a las aulas. Pues para ello, en este programa tenemos la opinión de dos expertos muy grandes. La primera de ellas es Catalina Inclán, que es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más adelante también escucharemos la opinión, el análisis de Leonel Pérez Expósito, que es consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, este nuevo organismo educativo, y además es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, pues con Catalina le hicimos varias preguntas. La primera de ellas versaba en cuáles son los aciertos y errores que ha tenido la autoridad educativa frente a la crisis del coronavirus. Tenemos las condiciones de infraestructura necesaria para lograr los objetivos de aprendizaje a distancia. Los profesores y alumnos y padres de familia están preparados para ello. ¿Cuáles son las medidas de educación a distancia para lograr justamente los objetivos planteados? Y bueno, ¿cuál sería el escenario ideal para este regreso a clases? Ante ello, el regreso a clases, porque sabemos que ya con el uso de la palabra ideal
advierte que puede estar cargado de buenos deseos, pero no necesariamente sustentado en realidades. Personalmente me parece que es necesario plantear el tiempo de regreso. Aunque en este momento el tiempo de regreso no necesariamente es claro, puede ser mayo o puede pasar más allá de mayo, puede ser a mediados de mayo en algunas entidades y en otros puede extenderse más allá de mayo. Lo importante del regreso es establecer una estrategia que esté vinculada y construida con los docentes, en el escenario real de las escuelas, en participación con las comunidades, con preguntas como: cuando regresen los niños a la escuela, ¿qué queremos que pase? ¿Estamos preparados para que ellos regresen? ¿Qué nos vamos a decir? ¿Qué les vamos a explicar? Y aquí creo que hemos subestimado mucho y es importante recuperar la palabra y la experiencia de los docentes que viven en las comunidades en donde enseñan. No los docentes que transitan fuera de las comunidades o los docentes que en grandes ciudades se desplazan, sino aquellos docentes que viven en el mismo espacio de las escuelas en donde trabajan. Ellos tienen una gran ventaja sobre el resto de los maestros. Han mantenido en contacto con los niños, han mantenido un conocimiento de lo que va sucediendo en la comunidad, y me parece que recuperar sus experiencias será una enseñanza destacada para el resto del sistema educativo y valorado el trabajo y el lugar que ocupan en el escenario escolar y en la comunidad. La relación entre profesores, alumnos y padres de familia en la escuela es una relación que siempre tiene altas y bajas. En muchos momentos los padres son maravillosos colaboradores del trabajo escolar y repetidores de las propuestas de los profesores. En otros casos, los padres de familia son distantes de lo que los docentes pueden proponer para mantener un ritmo fuera del espacio escolar. Los alumnos tienen una situación muy vulnerable porque durante un rato de su jornada diaria necesitan responder a las indicaciones de los profesores y otra parte de su jornada a las indicaciones de sus padres o de quien ejerza la tutoría o bajo quienes estén a su cuidado. En primer lugar, hay que pensar que no necesariamente están en sintonía siempre. Y esa tensión, pues los alumnos la pueden más o menos sostener porque estamos hablando de dos momentos en su vida diaria. Sin embargo, lo que tenemos en este escenario es que ambos ambientes y responsabilidades se unen en un mismo espacio, el espacio familiar. ¿Qué lecciones vamos aprendiendo de la circunstancia que hemos vivido y que nos está mostrando dónde están nuestras capacidades y dónde están los temas que no habíamos pensado en otro momento? Por supuesto, en el caso de la dimensión escolar, aunque muchas de las cosas que suceden en la dimensión escolar también las estamos viviendo en el sistema de salud, es el reconocimiento de la desigualdad, que es lamentablemente una de las carencias y características de todo nuestro país. Parece fácil y parece que siempre está ahí diciéndonos permanentemente que muchas de las acciones en materia educativa, en materia social, se enfrentan directamente con esta gran situación.
También está presente con ello condiciones de inequidad y, por supuesto, la diversidad como elemento fundante de las acciones en materia política. Y me parece que en términos de acciones en materia política educativa, estos tres elementos, desigualdad, inequidad y diversidad, deben ser considerados, necesitan ser considerados como eje de programas y de acciones permanentes. Las políticas en educación tienden a ser amplias, grandes paraguas que cubren toda una materia, la materia educativa, y tienen pocos vínculos que las hagan diferenciarse entre sí. Esto es una de las características centrales de las políticas educativas. Sin embargo, los programas y las acciones concretas en las que esas políticas se van a ver o pueden verse reflejadas, esas sí necesariamente tendrían que pensarse con escenarios diversos. Como verán, pues es muy importante lo que nos comenta la investigadora Catarina Inclán, de la UNAM, del ISUE de la UNAM. Es muy importante. Recientemente el titular de la SEP señaló que justamente pues, se iba a concluir el ciclo escolar a través del programa Aprende en Casa. Y estos tendrán como base los contenidos y utilización de los libros de texto gratuito y el trabajo que realizan maestras y maestros con alumnos durante el periodo del receso escolar. Recientemente, en la reunión nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la que participan los 32 secretarios de educación, puntualizó que el uso de Internet en el programa Aprende en Casa es solamente un auxiliar, al igual que otras plataformas, por lo que no sustituye a los libros de texto gratuito que se entregaron al ciclo escolar, al principio del ciclo escolar a los niños y adolescentes y jóvenes del país. Finalmente, de esta manera refirió que se reanudará el programa Aprende en Casa el próximo lunes 20 de abril, es decir, hoy, como se ha hecho desde el anuncio del receso escolar. Pues bueno, como verán, el debate está muy bueno. Regresamos justamente con la opinión de Leonel Pérez Expósito, que es consejero técnico del nuevo organismo educativo de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Sigan con nosotros aquí en La Otra Educación, sigan con nosotros en el debate. Regresamos. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 10:35. De Federico Mompou a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman.
De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos, bienvenidos otra vez a La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Para continuar con el debate, para continuar con este análisis sobre la crisis del coronavirus y el sistema educativo, tenemos a Leonel Pérez Expósito, que es consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, a quien agradezco mucho que nos regale un poco de ese tiempo. Muchas gracias, Leonel, por acompañarnos. A ti, Eric, gracias por la invitación. Leonel, platícanos un poco. Entiendo que desde Mejoredu, desde la comisión, han emitido una serie de recomendaciones. Me gustaría que nos hables un poquito sobre esto, por favor. Bueno, son 10 sugerencias. Uh-huh. La ley le atribuye a la comisión la capacidad de emitir sugerencias, y en este caso son 10 sugerencias para la educación durante la emergencia que estamos viviendo. Sí. Están principalmente dirigidas a las autoridades educativas, aunque varias de ellas son relevantes también para las maestras y los maestros, uh-huh, y para otras figuras educativas, y también para las madres y los padres de familia. Estas sugerencias pues buscan contribuir al esfuerzo que están haciendo tanto las maestras y los maestros como las autoridades en el contexto en el que nos encontramos. ¿Cuáles son estas sugerencias que emiten desde Mejoredu? Bueno, mira, son 10 sugerencias. Uh-huh. Yo diría que están agrupadas con 4 grupos. El primero de ellos tiene que ver con la educación a distancia. Uh-huh. El otro tiene que ver con el aprendizaje necesario para afrontar la emergencia. Uh-huh. Hay un par de recomendaciones que están dirigidas especialmente para las maestras y los maestros. Y después otro grupo que tiene que ver con recomendaciones o sugerencias, para las madres y padres de familia, y para asegurar la alimentación y prevenir el abandono escolar. Entonces consideramos que es importante no reducir la visión de la educación a distancia a la educación en línea. Es importante aprovechar, por ejemplo, la penetración que tiene la televisión en los hogares. Más del 90% de los hogares cuentan con un televisor, y solo 47 de cada 100 tiene acceso a internet fijo. También es importante garantizar materiales impresos dentro de los hogares. En fin, estas recomendaciones buscan que las autoridades educativas fortalezcan estas alternativas para quienes no tienen tecnologías de la información y la comunicación en sus hogares. Claro, claro. Las demás recomendaciones, ¿por dónde van? ¿En qué versan? Bueno, mira, por una parte está toda esta línea de atender con prioridad a quienes no tienen acceso y de diversificar las alternativas de educación en línea. Hay más del 70% de la población tiene acceso a teléfonos celulares. Sin embargo, la gran mayoría está conectada, por ejemplo, en un plan de prepago. Sí. Hay muchas personas que tienen acceso a internet a través del teléfono, pero por la restricción en el uso de datos, esto solo permite cierto tipo de comunicación. La idea es poder diversificar las alternativas de educación en línea según estos dispositivos. Uh-huh. Ahora, esto no elimina la desigualdad, porque no es lo mismo el aprendizaje electrónico móvil al aprendizaje en línea, uh-huh, pero da posibilidades de trabajo. Nosotros consideramos que, tal como señala también Andy Hargreaves, es muy importante no homologar la educación a distancia con educación en pantalla. A veces puede reducirse a mandar un mensaje de texto para proponer una actividad, uh-huh, que se pueda realizar en el hogar.
consideramos que es importante focalizar y dosificar la educación a distancia. Tenemos que considerar que en México tenemos muchas viviendas que no tienen condiciones de habitabilidad. Más del 8% de las viviendas, según el Coneval, tienen condición de hacinamiento. Hay que considerar que el contexto de confinamiento en el hogar, de una emergencia sanitaria sin precedentes, tiene un impacto también psicológico, el estrés, tanto en las maestras y los maestros, las madres, los padres de familia y los propios niños, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, consideramos importante evitar la tentación de reproducir los tiempos y la carga escolar en casa, focalizar en algunos aprendizajes importantes que dividimos en dos grupos: aquellos que son fundamentales para enfrentar la emergencia y que tienen que construirse en colaboración con el sector salud, y un ejercicio de focalización curricular, identificar aprendizajes fundamentales para cada grado o etapa y que puedan trabajarse a la distancia. Claro. Y en la medida de lo posible, fomentar actividades que tengan un carácter lúdico o interactivo para las estudiantes. Interactivo no necesariamente a través de línea, sino que puedan, por ejemplo, un grupo de hermanos trabajar en una misma actividad, favorecer la interacción, ¿no? Aquí hay un gran reto también para acercar materiales e información a grupos en zonas de alta y muy alta marginación, o grupos que están en condiciones de vulnerabilidad. Algo que nos parece también muy importante y que está en las sugerencias es que nosotros consideramos que los principales actores para esta estrategia son las maestras y los maestros. Es importante reconocer que muchas maestras, maestros y otras figuras educativas como directores han estado trabajando, han creado estrategias, han encontrado formas para vincularse con las familias y con sus estudiantes, y es un momento muy oportuno para reconocer la creatividad de las y los docentes, y para que las autoridades educativas los convoquen como actores centrales. Claro. Nos preocupa que el docente se reduzca a alguien que tiene que ser capacitado para utilizar, digamos, las herramientas, los contenidos que otros han predefinido. Y supongo que esto también entra con todo esto que se han manejado, este concepto de revalorización del magisterio, ¿no? Absolutamente. Este es un concepto que está muy presente en el proyecto educativo del gobierno federal y que también es un principio de la propia comisión, y es importante hacerlo realidad. Aquí hay un trabajo muy relevante que hacer para abrir foros virtuales de docentes y recuperando las experiencias y las sistematizando, y por otra parte abrir opciones de formación y desarrollo profesional docente en colectivo. Nos preocupa que se reduzca la visión a que los docentes inscriban una serie de cursos individuales, que puede contribuir, pero hay que aprovechar las redes de docentes e intentar fortalecerlas a partir de la disponibilidad de comunicación que hay en diferentes contextos. Habrá docentes que se pueden estar en contacto por WhatsApp, otros que podrán tener una videoconferencia, pero es importante promover la formación docente en colectivo desde los docentes y a partir de sus propias circunstancias. También hay algo muy importante que veo que emiten, que es garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes. Algo muy importante y un esfuerzo colectivo con otras instituciones. Así es. El hecho de que las actividades educativas presenciales se hayan suspendido no solo implica un trastocamiento de la actividad educativa escolar. En muchas comunidades en nuestro país, la escuela
es un lugar central de organización comunitaria. La escuela es el espacio donde acceden a alimentos que garantizan una nutrición básica, adecuada. Entonces, es importante que esto se siga garantizando, porque al no ir a la escuela, pues ¿cómo vamos a hacer para garantizar que estos alimentos lleguen a las niñas, niños y adolescentes que estaban llegando? Esto nos parece muy importante y es también, como tú mencionas, un esfuerzo intersectorial con CIPINA, con el BIF, la propia Secretaría del Bienestar, las autoridades educativas. Algo también que está en las sugerencias que nos parece importante es que, por un lado, las sugerencias reconocen el hogar como un espacio con un potencial formativo, pero también tenemos que reconocer que para muchos niños, para muchas niñas, adolescentes, el hogar es un foco de violencia, es un espacio en el que se reproducen desigualdades y también estereotipos de género que colocan a las niñas y a las adolescentes en situaciones de desigualdad. Y esto es algo que ya tenemos información de distintas fuentes que nos muestra cómo hay un aumento de la violencia intrafamiliar en el contexto del confinamiento. De ahí que consideremos muy importante fortalecer la formación cívica y ética en casa, entendiendo que es importante hacer llegar información y materiales que ayuden a mejorar la convivencia en el hogar, a visibilizar estas desigualdades, a saber cómo reaccionar y qué hacer en una situación de violencia, a promover actividades de convivencia y lúdicas entre los miembros de la familia y mantener el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Es importante este aspecto. Estamos en una situación de emergencia extraordinaria y tenemos que clarificar muy bien cuál es la prioridad. Nosotros consideramos que una prioridad fundamental es el bienestar integral de las mexicanas y de los mexicanos. Y hay que buscar estrategias de que el esfuerzo educativo no interrumpa con ese bienestar, ¿no? O no afecte ese bienestar. Leonel, se nos está terminando el tiempo del primer bloque, pero te pido que te quedes con nosotros para que nos des una recomendación final hacia los maestros y hacia los padres de familia para este regreso a clases que posiblemente sea en mayo o junio. Amigos, regresamos en un momento y continuamos aquí en La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 10:49. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud, seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Amigos de La Otra Educación, regresamos aquí al debate. Recuerden que estamos platicando con Leonel Pérez Expósito, quien además de ser consejero técnico de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Leonel, muchas gracias por continuar en el debate con nosotros. Platícanos, finalmente, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los padres de familia que están con la duda del regreso a clases, y a los maestros? ¿Cuál sería como el escenario ideal o cuál sería lo deseable en este regreso a clases? Bueno,
Por una parte tenemos que ser conscientes, me parece que el regreso a actividades presenciales dentro de las escuelas todavía no es un escenario inmediato. No tenemos certeza de cuándo vayamos a regresar, en qué condiciones estén las escuelas. Y por otro lado, también no sabemos si este periodo de confinamiento simplemente termina y ya, o entraremos en periodos de aislamiento en el futuro, intermitentes. Y en ese sentido, sí me parece importante explorar las alternativas de educación a distancia, porque estamos viendo transformaciones en la vida en general, pero también en el ámbito educativo, que me parece van a ser duraderas. Entonces, en ese sentido, digo, pensando en las madres y padres de familia, por una parte, es importante identificar qué es lo que podemos enseñar a nuestras hijas, a nuestros hijos. A lo mejor no es un contenido curricular específico, pero que sí forma parte de un aprendizaje relevante. Hay una gama de aprendizajes, desde oficios, historias, leyendas, juegos, actividades del hogar, elaboración de alimentos, que podemos aprovechar este espacio para trabajar con nuestros hijos. Esto me parece que no quiere decir, como algunos comienzan a sugerir, que desdeñemos el aprendizaje curricular. La escuela, y particularmente en la educación básica, tiene una serie de aprendizajes que son importantes y que debemos hacer el esfuerzo para continuar con ellos. Entonces, yo creo que es importante, tanto para maestras, maestros y padres de familia, considerar que los hogares no son un espacio escolar, que lo primordial es mantener el bienestar integral de la población en general. No pretender reproducir las cargas de trabajo, explorar alternativas de educación a distancia según nuestros propios contextos, no arriesgarnos, estar cuidando la seguridad de maestras y niños. Y algo muy importante me parece no reducir la idea de que la educación a distancia es una educación por computadora. Podemos preparar una actividad para nuestros estudiantes que se las podemos hacer llegar por mensaje de texto. Podemos hacer el esfuerzo de distribuir algunos materiales impresos de forma segura a los hogares. Y me parece que es muy importante tomar conciencia de que esto es una situación extraordinaria y que, si bien vamos a aprender de ella, no podemos afrontarla como un regreso a la normalidad. Por una parte, la estrategia de la Secretaría brinda herramientas útiles. Consideramos importante que se exploren herramientas para todos los contextos. Y tenemos que tomar conciencia de que en muchas escuelas y muchos maestros no van a poder tener acceso a ella. Y eso no significa que no puedan continuar con sus tareas de enseñanza. Y una recomendación que me parece importante es fortalecer la comunicación entre maestras y maestros, sentirnos acompañados, socializar ideas. Ahí las autoridades, la propia comisión tiene trabajo que realizar para ir sistematizando experiencias y poderlas compartir. Por ejemplo, ¿qué está haciendo una maestra de escuela multigrado en una comunidad aislada en el contexto rural, que ha funcionado y que lo podamos documentar y compartir con otras maestras que están en esos contextos? Creo que recuperar las experiencias de las maestras y los maestros, compartirlas, es fundamental para no reducir la idea a la cuestión de la tecnología y de la educación en línea. Muy importante, Leonel. Y finalmente, en 2 minutos, porque se nos acaba el tiempo,
Estas recomendaciones emitidas han sido ya entregadas a la Secretaría de Educación Pública. ¿Han tenido respuesta? ¿Hay algún plan para implementar estas medidas? Mira, pues hasta donde yo sé, que bueno, yo soy integrante del Consejo Técnico. No somos funcionarios públicos ni funcionarios de la comisión, pero la comisión entregó el documento a la Secretaría. Nosotros creemos, porque ha habido un espíritu, digamos, colaborativo, que se tomarán en cuenta, pero también tenemos que reconocer que todavía no hay una respuesta oficial en cómo se llevarían a cabo y cómo se implementarían. También la propia comisión, junto con la Secretaría, me parece que tienen la obligación de ir profundizando en estas sugerencias, tener un equipo de trabajo para ir también recopilando información nacional e internacional que está surgiendo y que puede tener sugerencias y recomendaciones útiles para nuestro país. Ok. Leonel, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad que han sido muy útiles estas propuestas que comparten desde la Comisión Técnica de Mejor Edu. Gracias, me alegro que sea así, y también en Mejor Edu creo que hay todo un espíritu para ir recibiendo recomendaciones y poderlas seguir trabajando, y te agradezco por la entrevista. Bueno, que estés muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pues ahí tienen, amigos, la opinión de Leonel Pérez Expósito de la Comisión de Mejora Continua para la Educación de Mejor Edu. Pues es mucho el debate, es mucho lo que hay que hacer todavía, son muchos los retos que enfrenta el sistema educativo, y bueno, esperemos que la autoridad educativa, en este caso la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades estatales, pues implementen bien las medidas y sobre todo pues sorteen bien los retos, como comentaban hace rato Catalina Inclán. La desigualdad es uno de los retos más importantes que ha enfrentado el sistema educativo y que con esto, bueno, se viene acentuando un poco más. Amigos, les agradezco mucho. Antes de irnos, quiero decirles, bueno, que aquí en La Voladora Radio, pues como saben, estamos haciendo el directorio local de negocios. Si tienes algún negocito que estés echando a andar y pues por la crisis de coronavirus te está afectando, pues mándanos tu nombre del negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número del teléfono aquí en La Voladora Radio. Por ejemplo, están los amigos de Rico Pollo, que cuentan con un montón de adobos y de variantes muy ricos, que los encuentras en calle Rosario número 45 en Ameca, Estado de México. Y bueno, así se van formando las redes de apoyo en los comercios. Pues muchas gracias por quedarse con nosotros en La Otra Educación. Yo soy Eric Juárez Pineda. Síguenme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda o como La Otra Educación en Facebook y Twitter. Continuamos la próxima semana con este tema educativo, que todavía hay mucho que debatir, mucho análisis y muchos otros temas que estar siguiendo. Les agradezco infinitamente que nos hayan escuchado y nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597 11 53 968. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación. Y recuerda, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La Otra Educación, por La Voladora Radio. Que no se quede nadie sin aprender y que el entusiasmo vibre
con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre. Que no se quede nadie sin aprender. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en Calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. La educación en México requiere un análisis profundo y el involucramiento de toda la sociedad. La otra educación. Necesitamos un debate abierto, objetivo y libre. La otra educación. Ponemos la educación a debate. Escucha La Otra Educación, programa de análisis, debate y periodismo educativo de interés público. Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por La Voladora Radio, 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pongamos la educación a debate. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.